Los siguientes medios nos retransmiten: Informativo G24, CCU TV, emisoras Cadena UDES, Eurolatina TV Madrid, España, Cadena Tricolor en Nueva York, Única TV en Nueva York, El Mundo Radio y Radio Canadá Colombia y El Expediente. A ellos gracias, y aquí comienza una nueva emisión de Las Voces del Secuestro TV, porque los seguimos esperando. Se busca. La Policía Nacional de los Colombianos los invita a informar sobre los delincuentes más buscados que afectan la seguridad y convivencia en su región. Responsables de homicidios, secuestros, extorsiones y actos de terrorismo en el país. Magnífica recompensa. Recuerde que el crimen no paga, su información sí. No más terrorismo, no más secuestros, no más extorsión, no más víctimas en nuestro país. Sus hijos, sus familias, nuestras familias lo agradecerán. Bienvenidos, aquí iniciamos Las Voces del Secuestro a través de Reporter Channel, a través del canal Las Voces del Secuestro y a través de todos los canales que retransmiten nuestros contenidos. Aquí estamos porque los seguimos esperando, porque seguimos exigiendo que nos den razón dónde están todos los secuestrados que se llevaron, dónde están si los desaparecieron, que entreguen sus restos, que digan la verdad a la justicia transicional, que entreguen la verdad a la JEP. Las víctimas esperan la verdad. Por eso, seguimos con todos estos testimonios que aunque pasaron muchos años, ellos no regresaron. Las víctimas no han vuelto, distinto a los secuestrados que estuvieron en cautiverio y que volvieron, que ya están con sus familias. Estas familias de los que no regresaron tienen una herida abierta y los criminales, los secuestradores, tienen una deuda con la sociedad, con estas familias y con la justicia, y tienen una obligación de decir absolutamente la verdad. Por eso iniciamos este programa con mensajes, con noticias y con hechos que tienen que ver con todos los secuestrados en Colombia. Estas son las noticias de los hechos más importantes ocurridos esta semana sobre secuestros en el país. Noticias en Las Voces del Secuestro TV. El secuestro y posterior liberación del gestor cultural de Valledupar, Luis Pérez, ocurrida en Malambo, tiene similitudes con el secuestro express que sufrió en Bolívar Luis Zuluaga, esposa de Diana Escorcia, arquitecta de La Ventana del Mundo. En ambos casos, los profesionales fueron citados en fincas para supuestamente concretar negocios, siendo una excusa para pedir una suma cercana a los 50 millones de pesos por su liberación. El investigador del conflicto y profesor de la Universidad del Norte, Luis Trejos, señala que es necesario que se active una alerta para evitar que casos similares sigan ocurriendo. En una entrevista con Radio Santa Fe, Rodrigo Londoño aclaró lo dicho hace varios días por la senadora Sandra Ramírez, quien aseguró en 6 AM Hoy por Hoy que las FARC no tenían una política de reclutamiento de menores, y después enfatizó en la W Radio que si se comprobaba el reclutamiento de menores, pedirán perdón. Timochenko aseguró que efectivamente se dio el reclutamiento de menores, pero que nunca obligó a nadie a entrar a las FARC, y que peleaba con la gente que llevaba con engaños a los jóvenes y les decía que la vida en la guerrilla era muy buena. Comunidades indígenas del departamento del Cauca confirmaron que fueron liberados 6 ciudadanos que habían sido secuestrados por hombres armados. Los hombres se identificaron como integrantes de la segunda Marquetalía y portaban armas de fuego de largo alcance y se movilizaban en una camioneta. Los nativos mostraron su preocupación por estos hechos y por la disputa que se registra en las poblaciones de Buenos Aires y Suárez por parte de grupos disidentes de la FARC. Los ciudadanos de este sector hacen un llamado a la comunidad nacional e internacional a acompañar la situación actual, a la Defensoría a mantener sus acciones de denuncia y al Gobierno Nacional a garantizar la vida. En una importante y rápida operación por el Gaula Militar Caribe, el ZTI de la Fiscalía General de la Nación y soldados pertenecientes al Batallón de Ingenieros número 2, se logró el rescate del gestor cultural de la Alcaldía de Valledupar, Luis Amador Pérez Vázquez, y de Sergio Mario Carrillo. Fueron secuestrados por el grupo armado organizado Clan del Golfo. Este grupo exigía por la liberación de los dos secuestrados la suma de 20 millones de pesos mediante videos intimidadores. Informó Fabiana Pernilla para Las Voces del Secuestro Televisión, porque lo seguimos esperando.
Bueno, interrumpimos el programa porque tenemos comunicación en este momento con Fernando Balda en una carretera de Ecuador. Ha sido la persona que logró la condena de Pablo Romero, el ex jefe de inteligencia de Rafael Correa, por estar involucrados en su secuestro cometido en el año 2012 en Bogotá, en Colombia. Este ha sido un logro jurídico muy importante. Fernando, bienvenido a las Voces del Secuestro y qué gusto tenerlo aquí a esta hora dándole esta noticia a su país y al continente sobre este hecho de justicia que se da cuando uno de los responsables de su secuestro en Colombia ha sido ya condenado a 9 años de prisión. Cuéntenle a los televidentes cómo se logra este resultado judicial. Muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad. Efectivamente, el día de ayer se nos ha hecho justicia. Hemos tenido que esperar 8 años para que el sistema judicial de Ecuador declare culpable a uno de los principales cabecillas en la organización criminal que tuvo como misión secuestrarme y desaparecerme en Bogotá, Colombia, el 13 de agosto del año 2012. Lo importante de esta sentencia, al exsecretario nacional de inteligencia, Pablo Humberto Romero Quesada, es que en el orgánico funcional del Estado, el secretario de inteligencia solo recibe órdenes del presidente de la República. La sentencia contra Romero constituye el eslabón que faltaba para conectar directamente a Rafael Correa como parte de la cadena de mando para la ejecución del secuestro. Es decir, es el eslabón que une, que enlaza a los agentes de inteligencia y a los sicarios que ejecutaron el secuestro con el presidente de la República. Por eso nosotros creemos que es la sentencia más importante que se ha dado dentro del proceso hasta el día de hoy. Para los televidentes y la gente que nos sigue, que no tienen conocimiento de cómo se llevó a cabo este secuestro, brevemente, porque vamos a hacer un especial en esta semana con usted, brevemente contémosles cómo se produjo el secuestro que ordena Rafael Correa y que ya queda probado ahora no solamente en Colombia, sino en Ecuador, de que fue el determinador y el responsable de ese secuestro contra usted cuando estaba en Bogotá en esa época, en el año 2012. Yo me encontraba en Bogotá, o en el barrio Cedritos, alrededor de las 9:30 de la noche, caminando con un amigo, cuando de repente llegó un vehículo Toyota Prado 5 puertas, de donde descendieron 5 personas afrodescendientes, entre ellos una mujer, y arremetieron contra mi integridad, con golpes, con amenazas, con armas de fuego en sus manos. Y yo luché durante algunos segundos, evidentemente eran 5 personas, hubo un momento en que no pude resistir por los golpes tan fuertes que recibí, me metieron a la fuerza a un vehículo y huyeron conmigo en el vehículo. Gracias a Dios, un taxista que transitaba por la zona vio el secuestro y este muchacho valiente se va detrás del vehículo en el que me llevaban, llamando a otros taxistas y a la policía, lo cual desencadenó en un gran operativo que terminó con mi rescate alrededor de 1 hora y media después en el sector de Guaymaral, en la carretera que va hacia ese antiguo aeropuerto de Guaymaral. Allí la policía montó una barricada e inició una persecución. Luego de esto capturaron a los autores materiales del secuestro durante mi rescate, y ellos confesaron que fueron contratados por agentes de inteligencia de la Policía de Ecuador. Los autores materiales fueron sentenciados en Colombia, luego fueron capturados los agentes de inteligencia acá en Ecuador, fueron sentenciados también, confesaron que quien les ordenó fue Rafael Correa junto con el exsecretario de inteligencia Pablo Romero, y eso produjo luego la captura de Pablo Romero, quien se encontraba prófugo en España y fue extraditado al Ecuador a inicios de este año. Luego ya ha iniciado el juicio de juzgamiento, y algo importante que sucedió durante el último día de audiencia es que Pablo Romero le pidió al tribunal que lo juzgaba que por favor no lo sentencien como autor, pero que él sí aceptaría una sentencia como cómplice encubridor, lo cual fue una gran revelación, porque imagínense, si él acepta ser el cómplice encubridor, obviamente aceptó los hechos y dijo: yo no fui el mentalizador fue otro que está arriba de mí. Y eso es lo importante que ha sucedido durante este juicio. Ahora pues la situación del expresidente Correa, quien también
la situación del expresidente Rafael Correa, que también se encuentra prófugo de la justicia en Bélgica, se agrava, pues ya no cabe duda que fue el autor intelectual y quien ordenó no solamente contratar a estos secuestradores sicarios en Colombia, violando la soberanía de ese país, sino que además se usaron dineros públicos del Estado ecuatoriano, de los dineros de la Central de Inteligencia, para pagar sicarios en Colombia. ¿Usted tiene planeado también emprender una acción jurídica en Colombia contra los responsables que participaron también de este secuestro suyo en Colombia? Perdón, es que entró una llamada y no escuché la pregunta. Que si tiene planeado ejercer alguna acción judicial de nuevo en Colombia contra otros responsables que hay en este caso. Sí, de hecho, mi abogado en Colombia, que es el doctor Abelardo de la Espriella, él se encuentra ya impulsando algunas acciones en contra de los miembros del alto gobierno y de la policía y de los servicios de inteligencia colombiana que habrían cooperado con los agentes de inteligencia que envió Rafael Correa desde Ecuador. Recordemos que en días pasados el general Jorge Luis Vargas Valencia confesó en una entrevista a Diario El Tiempo que efectivamente él recibió una visita con una comitiva presidencial encabezada por el ex asesor de seguridad del expresidente Correa, Romy Vallejo, quien le habría solicitado ayudarle a dar seguimiento a mi persona con los equipos de inteligencia colombianos. Y esto efectivamente fue comprobado, se dio, y prácticamente lo que ocurrió en ese momento podríamos describirlo de la siguiente manera, que los servicios de inteligencia colombianos en algún momento estaban trabajando para Rafael Correa. Por lo tanto, creemos que no solo se violó la soberanía de Colombia, sino que se utilizó a la inteligencia colombiana también para afectar mi integridad y la de mi familia. Y evidentemente, por el amor que tengo a los míos, a mi familia, voy a buscar que se haga justicia, porque estos actos ilegales reñidos con la ley terminaron luego con una afectación muy grave psicológica a mis hijos, mi esposa, mi madre, pero también afectó gravemente toda nuestra situación, porque luego de que he sido rescatado, el gobierno de Juan Manuel Santos, una vez ya rescatado el secuestro, pasaron 2 meses y ordena Santos mi detención para que se me deporte a Ecuador y entregarme en manos precisamente de quienes habían querido asesinarme, con lo cual se violó la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, los derechos humanos míos y de mi familia. Y nosotros, como ciudadanos del mundo y como ciudadanos también que nos sentimos ecuatorianos y a Colombia como nuestra segunda patria, porque mi última hija es nacida en Colombia, vamos a luchar por justicia también en ese país. Ya no en el sentido de buscar una reparación o buscar algún beneficio personal, sino que queremos que en Colombia puede ocurrir lo que pasó en Ecuador, que a raíz de que la justicia nos dio la razón, estos grandes cabecillas como Rafael Correa se encuentra ya prófugo con una orden de prisión, estos criminales que han sido ya sentenciados se encuentran en la cárcel, y creo que ese es el beneficio que se le ha hecho al país. Imagínense si este caso avanza en Colombia, podríamos llegar nosotros, aunque estos grandes capos de la política que se volvieron corruptos en algún momento, también sufran las consecuencias de sus propios actos, y esa depuración a la clase política y a la clase social, a la sociedad, siempre le va a ser beneficiosa para un Estado. ¿Le apunta usted a alguna acción jurídica también contra Juan Manuel Santos? Bueno, de hecho, a mi criterio y a todas luces, ninguno de los actos que sucedieron pudieron haberse dado sin la anuencia de las autoridades del gobierno de Juan Manuel Santos. Recordemos que se trataba de un personaje que él tenía conocimiento, que nos encontrábamos allá, que estábamos en una situación de refugiados, que merecíamos la atención del gobierno, que había yo tenido ya varios acercamientos al gobierno, que conocían perfectamente mi situación, y que fueron varios actos los que sucedieron aquí, porque antes del secuestro, recuerde que tuve otra especie de secuestro disfrazado, que fue una detención con la que me llevaron a migración para intentar deportarme, y les falló porque yo tenía mis documentos en regla. Antes de eso se había realizado un espionaje en Medellín, en el Hotel Las Lomas, donde me reuní con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces hubo una consecución de delitos, de espionaje, de secuestros, etcétera, que jamás el gobierno de Juan Manuel Santos durante su ejercicio hizo ningún pronunciamiento.
Entonces, yo creo que desde ese punto, él evidentemente se volvió encubridor de estos hechos y que además demuestra que ese encubrimiento no es sino porque él fue anuente con esta situación y fue parte de ello. Imagínense un presidente de la República que descubre que el presidente del país vecino manda un equipo de espionaje para infiltrarse incluso en las reuniones de un expresidente como Álvaro Uribe, que descubre que vinieron acá a mandar sobre los agentes de inteligencia colombianos para que los acompañen en un acto delictivo, que vinieron aquí a contratar secuestradores, incluso miembros del ejército colombiano, para ejecutar un secuestro de un político de otro país que buscó Colombia para sentirse seguro. Y con todas estas violaciones al derecho penal nacional colombiano, ecuatoriano y el derecho penal internacional, y violaciones a la soberanía del territorio colombiano, un presidente y su cancillería que no hayan levantado una voz de protesta, que no hayan marcado una posición firme ante estos hechos criminales, si no lo hizo es porque eran parte de ellos y los estaban encubriendo. Muchísimas gracias, Fernando Valda. Lo vamos a tener en un especial que vamos a hacer a través de Reporter Channel, contándonos todo ese proceso jurídico, cómo lleva esta investigación durante estos 8 años a que ahora haya sido condenado Pablo Romero y se enfilen baterías jurídicas contra el mismo Rafael Correa y, como él lo señala, contra Juan Manuel Santos en Colombia. Muchísimas gracias, Fernando, y quedaremos pendientes de este especial con usted. Continuamos aquí en Las Voces del Secuestro y seguimos en este reportaje. Muchas gracias, Herbie. Muy honrado siempre por su invitación. Muy pronto vas a regresar, igual que todos tus compañeros. Tienes que tener mucha fuerza, mi amorcito lindo. El testimonio que vamos a tener aquí en Las Voces del Secuestro es sencillamente desgarrador. Esto muestra la impiedad de las FARC. Esto muestra la falta de compasión y la ambición criminal de solamente querer llevarse a personas para exigir dinero. Estamos hablando del caso de la familia Ypuz. Allá secuestran al esposo, al jefe de hogar, al cabeza de familia. Se lo llevaron las FARC, la columna móvil Teófilo Forero, en 1999. Y no contentos con eso, 2 años después se llevan a uno de los hijos. Los 2 están desaparecidos y las FARC no han dicho nada. Señor Timochenko, Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino, Griselda Lobo, ustedes son responsables de todas estas desapariciones, de todos estos secuestros que terminaron en desapariciones. Por eso, aquí están estos testimonios, para ver si les refrescamos la memoria, a ver si les recordamos qué hicieron con ellos. El paisa, como está huyendo, está en Venezuela, pues muy seguramente se va a lavar las manos de que para esa época no estaba ahí, en la Teófilo Forero. Esto es responsabilidad de mando y por eso aquí vamos a presentar el testimonio de doña Rosana de Ypuz, que está con nosotros desde Neiva, desde el departamento del Huila. Bienvenida, señora Roxana. Y con el dolor del alma, después de tantos años pasando mensajes a través de Las Voces del Secuestro, ahora nos encontramos aquí en este formato para que le recordemos al país qué fue lo que pasó con su esposo y qué fue lo que pasó con su hijo. Vámonos a esa triste época de 1999, cuando su esposo fue secuestrado. Bienvenida. Gracias, muy amable. El día 7 de noviembre de 1999, a las 10 de la mañana, llegaron unos guerrilleros a pie y otros en moto a la casa, a la finca del campo, preguntando por mi esposo. Y se identificaron como el comandante William, que iba de parte de la Teófilo Forero, del comandante El Paisa, allá preguntando por mi esposo. Una hija que estaba ahí en el momento le dijo, no está. Se pusieron a revolcar toda la casa buscando armas, no sé qué cosa, y le dijeron que si no parecía él, se la llevaban a ella, y en ese tiempo ella tenía un niño pequeñito. Dijeron, no, pues no la llevamos con todo y niño. Le tocó ella, él estaba en el cafetal con los trabajadores, y allá fueron y se lo trajeron,
le sacaron todo lo que tenía en los bolsillos, no lo dejaron cambiarse de ropa y le dijeron, no se afane, que dentro de 3 días lo volvemos a traer. Se lo llevaron en un carro, luego lo bajaron a Villalosada, se fueron para Leticia, Los Coconucos y se perdió. Después de 3 días que no apareció, me puse a buscarlo. Yo fui por allá al Nevado del Puracé, yendo para Popayán, estuve en Leticia y nada, me decían no, que por aquí no se encuentra, por aquí no lo hemos tenido, nada, pero la gente común y corriente que lo había visto, sí me decían, ahí lo tienen, ahí está con ellos. Se supone que ¿dónde lo tenían a don Elí y Puz García? ¿En qué zona se supone que lo tenían o dónde le dijeron a usted que lo tenían las FARC? Como todo ese lado de ahí de La Plata, como eso fue en La Plata, todo eso en La Plata de la Argentina para arriba, en la vereda del Pesil, todo eso era zona guerrillera, lo tuvieron por allá un tiempo. Después se lo llevaron para Popayán y después para el Cauca. Yo fui a todos esos lugares donde me decían que fuera, iba a hablar con ellos y nadie me dio razón. Yo estuve en la zona de extensión antes de que, cuando era zona de extensión, yo fui por allá a buscarlo, fui a la casa de quejas y reclamos, allá a hablar con ellos y nadie me dio razón. Yo por allá estuve hablando con Marulanda, lo conocí, al Mono Jojoy también, todo eso lo anduve, la Sierra de la Macarena, y nadie me entregó razón. Volví después de que se acabó la zona de extensión, volví y nadie me dio razón. Después supe porque aquí en la fiscalía, aquí en el batallón, pues sabían que yo habían dado mucho, que yo conocía mucha guerrilla, porque yo conocí mucha gente, porque yo estuve después del secuestro de mi esposo, me quedé ahí en la finca, duré 2 años, y después de 2 años, cuando me llegó una razón, que me fuera, que en una heladería que allá me esperaba alguien, yo me fui a hablar allá con él, era un señor que me dijo, como usted ya conoce mucho de nosotros, ya usted sabe más de la cuenta, es mejor que se vaya por el bien de sus hijos que le quedan, váyase de aquí del municipio de La Plata. Me tocó venirme, dejar las fincas por allá tiradas, porque supuestamente yo sabía mucho de ellos. Yo conocía mucha guerrilla ahí en el pueblo y en una ocasión me llamaron de la fiscalía de aquí de la... Ay, no me acuerdo cómo se llama, allá en el batallón, yo en oficina. Me llamaron a preguntarme a decirme que pues si yo conocía a un guerrillero que habían cogido ahí. Sí, yo fui y nos pusieron en una sala ahí y el guerrillero me hizo señas que pidiera que lo sacaran para debajo de un mango por allá. Le dije, ¿por qué quiso que yo lo sacara? Dijo, no, porque es que ahí nos están escuchando todo lo que hablamos. Y sí, y yo lo había visto, él era un jefe de finanzas que lo habían cogido en una balacera. Y en esta balacera habían matado a mucha gente, pero a él lo habían cogido vivo. Y la guerrilla hacía que él estaba muerto, y la familia del guerrillero también. Y me dijo, mire, vea, a su esposo lo tienen en un lugar que se llama Villar Caquetá. Por allá los tienen amarrados, no solamente a él, sino a muchos. Y me pidió el favor de que fuera a decirle a la esposa que él estaba vivo. Y era aquí cerquita, era allí en Garzón-Huila, en una vereda donde vivían. Y yo sí quería ir a darle la razón para que esa señora no sufriera como sufro yo. Pero mi familia no me permitió. Y pues yo lo conocí a él, pero yo no lo conozco, que para qué. Yo conocí mucha gente mucha gente, pero nadie me dio razón, nadie. Ahora ya hace como 1 año, a través del Espectador, que hicieron un programa 2020, no me acuerdo cómo se llamó, a través del Espectador, hicieron un programa aquí en el Huila sobre secuestros y todo eso, y como un cara a cara con la guerrilla. Y aquí yo estuve hablando con un jefe guerrillero que tiene por alias Ramiro Durán, que el nombre de él es Ronald Rojas. Y él
le dije yo, bueno, ¿y usted conoció por allá en La Plata, donde dice que supuestamente estuvo? Y le estuve preguntando, haciéndole algunos datos, algunas preguntas, y él conoce todito. Él estaba al frente de la cuadrilla del mando ese cuando secuestraron a mi esposo y conoció al que fue allá. Y le dije yo, ¿y por qué se lo llevaron? Dijo, no, es que en ese tiempo nosotros no averiguamos muchas cosas y todo, pero yo le voy a dar el dato a usted, le voy a mandar el dato, voy a hablar con usted. Tengo que hablarme con otro jefe guerrillero que ese sí no se ha querido entregar, pero yo creo que voy a tener dificultades porque ese no me va a dar muchos datos, pero ya hace un año y es la fecha de que no me he comunicado con él. Él me dio un número telefónico, pero yo no he intentado llamarlo ni nada. Y es la fecha que no sé. Doña No sé Roxana, nada. usted dice que conoció a muchos guerrilleros y ya hoy en día ellos son visibles, están en el Senado de la República, están en la Cámara de Representantes. ¿A cuáles de esos que usted vio allá en la guerrilla, a cuáles de esos hoy en día reconoce en el Congreso con los que usted habló cuando estuvo preguntando por su esposo, don Eli Puz? Pues como casi no miro esas reuniones del Senado y Cámara, casi no miro eso. Pero yo creo que si mirara con mucho fundamento eso, hasta lo reconocería, porque yo conocí mucha gente, yo conocí el Negro Acacio también cuando fui a la zona de extensión, que yo estuve allá con todos ellos hablando. Bajé hasta la Sierra de la Macarena, allá en la Yet, todos esos lugares anduvo. Y ya ahora Sí. ya, pues así ya hace mucho tiempo, ya uno no retiene nada, ya eso pasó. Bueno, vio toda esa experiencia de estar en la zona de distensión. ¿Usted vio niños allá reclutados, guerrilleros pequeñitos siendo niños allá en las FARC en San Vicente del Caguán? De todas las edades. Esto parecía una escuela, eso es desde pequeñitos más grandes, adolescentes, de todo, y bien armados porque los vi. Los vi porque yo anduve por todo eso. ¿Qué siente de ver que ahora Griselda Lobo, Timochenko y todos ellos están diciendo que ellos no reclutaban niños? Y usted que estuvo en la zona de distensión, vio tantos niños allá uniformados y armados. No, porque eso es una mentira muy grande. Ellos como niegan todo, esta gente niega todo, sabiendo que uno, por lo menos yo los vi, y ellos niegan, pues claro que ellos necesitan quitarse sentencia de encima. ¿Cuántos niños usted cree que pudo ver, doña Roxana, cuando usted fue a la zona de distensión? Que haga memoria usted de los más pequeñitos que le llamó la atención por los chiquitos que estaban. ¿De qué edades usted le calcula que eran y cuántos más o menos pudo ver? Oiga, eso parecía, haga de cuenta, el ejército cuando se reúne todo, porque yo primero entré a San Vicente y eso estaba tan lleno y todos uniformados que parecía el ejército, de grandes, pequeños, viejos, de todas clases, ahí en el pueblo, en la ciudad, en San Vicente. Luego cuando bajé a la zona de distensión, eso fue igual, eso parecía, mejor dicho, una cantidad, había mucha guerrilla de todas las edades, todos juntos. Ya eran más grandes los fusiles que esos niños que veía. Ya le arrastraban los fusiles a esos niños. Ese testimonio suyo es muy valioso porque ahora la JEP está requiriendo testimonios de las víctimas para confirmar efectivamente que sí reclutaron menores, pero ya no se trata de la palabra de ellos, ahora se trata de la palabra de las víctimas, que van a reconfirmar el nivel criminal que tuvieron de llevarse tantos niños y justamente en esa misma época de la zona de distensión. Pero bueno, volvamos con el caso de su esposo. Lo secuestran en el año 99, zona de distensión, usted lo busca por muchas zonas, va a muchas regiones buscándolo, no le dan razón. ¿Y cómo es que después de eso le secuestran a otro hijo, a un hijo suyo? Después de 2 años, mi hijo estaba manejando un camión y en todas esas idas y venidas preguntaba por el papá, buscando el papá. Y a los 2 años, en el lugar que llama La Y, allá en la Sierra de la Macarena, le roban el camión y lo dejan por allá con todo el carro y nunca más volvimos a saber nada.
cuando su hijo, Edward, se lo llevan, ¿él alcanzó a llamar, a advertirles que se lo estaba llevando la guerrilla? No, señor. Se fue y no volvió. Nada de llamada, nada de nada. ¿Qué se supo de cómo fue el secuestro de Edward? No, pues eso ha sido un comentario que la guerrilla lo cogió y se lo llevó con todo el carro, con todo el camión. ¿El camión al final apareció? No, tampoco. O sea, se robaron el camión, se robaron la carga, lo que él llevaba y él desapareció. Y desapareció, sí. ¿Este caso no está relacionado con los de la familia Cordón Herrera también? Sí. Él sí está relacionado con ellos. Porque los Cordón Herrera también los secuestraron y los desaparecieron. Él está relacionado con los 3 conductores que trabajaban con uno de ellos. Habían 3 conductores y había uno que no hacía sino como 2 meses había entrado de conductor y también desapareció. Claro, yo me acuerdo de ese caso de la familia Cordón Herrera, que hay 2 hermanos de ellos también secuestrados, desaparecidos, y los conductores. Entonces, en uno de esos es Edward, que es su hijo. Sí, señor. ¿Por qué cree que se ensañaron tanto con su familia al llevarse a su esposo y luego llevarse a su hijo? Digamos, ¿es aislado el secuestro de su esposo con Sí, el de su señor, hijo? son aislados, no, son totalmente aislados, porque mi esposo fue allá en la finca que nosotros no, nada, inclusive no conocíamos ni el patrón, o como que todavía no estaba trabajando con ese patrón mi hijo, que nosotros estábamos viviendo en La Plata y él estaba viviendo aquí en Neiva, con su esposa y un hijo. Sí. Y primero secuestraron a mi esposo y después, sí, a los 2 años, mi hijo. Fueron 2 secuestros aislados. No ha habido información de dónde está su hijo, dónde lo dejaron, si lo asesinaron, si se lo llevaron en calidad de secuestrado. O sea, no ha habido ningún dato, ninguna pista. No, sí, ahora hará por ahí que unos 6 meses, me hicieron un traslado de víctimas a Cahuila, que supuestamente la guerrilla habían hecho una negociación con la JED para que le rebajaran penas como siempre, diciendo que habían matado a los Cordones, a todos ellos, y que después al tiempo habían matado los 3 conductores. Inclusive nos leyeron un documento que por aquí lo tengo, que yo lo imprimí, lo tengo acá, un documento diciendo por qué los habían matado. Entonces nosotros, la familia de los conductores, dijimos, bueno, y una cosa son los conductores y otra cosa son los patrones, porque ellos cogían los camiones, los cargaban de noche y madrugaban a llamar al conductor y el conductor salía y se iba. ¿Qué llevaban ahí? El conductor sabía, no sabía. ¿Por qué? ¿Por qué están culpando ahora los conductores de muchas cosas y diciendo que habían tenido que matar los conductores porque en ese tiempo había iniciado el gobierno de Álvaro Uribe y que habían acosado tanto, los habían acosado tanto a ellos, a la guerrilla, que habían tenido que matar a los conductores porque si no se le volaban? Entonces yo le dije al abogado aquí que teníamos acá, digo, bueno, ¿qué tanto responsabilidad tiene el gobierno de la muerte de los conductores sabiendo que eran inocentes por el acoso que tuvieron allá? Bueno, ahí me contestó unas cosas y me mandó otro papel ahí, pero como uno no sabe de leyes, pues ¿qué? Hasta ahí eso es lo que sé. Ay, y que estaban en un lugar, la unidad de búsqueda también me está apoyando, que estaban buscando el lugar donde posiblemente estaban enterrados, pero como no se sabía si ese lugar estaba minado, entonces primero había que desminarlo para luego sí entrar a buscar. Estamos en ese proceso con mi hijo.
porque con mi esposo sí no sé nada, absolutamente nada. ¿Quién es el responsable del secuestro de su esposo? Si aún está vivo ese guerrillero comandante que se lo llevó, ¿lo conoce, sabe de él? Pues el comandante William, el que llegó, inclusive fue muy joven, que llegó a la casa, pero dijo que él iba de parte de la Teófilo Forero, el comandante Paisa. Pero cuando yo tuve una reunión ahorita no hace mucho, ahora por ahí que un año, con ese comandante que ya se movilizó y que supuestamente hasta vive aquí en Neiva, que tiene unas haciendas llenitas de ganado allá en el San Vicente del Caguán, que tiene el alias de Ramiro Durán. Digo que él conocía y que él estaba a cargo de esa cuadrilla, de ese mando, de esa columna. Entonces, que por ahí como uno los acusa. Y que eso sí me dijo él, y eso quedó todo grabado porque nos hicieron una reunión cara a cara, inclusive me pidió perdón a mí, y toda esa comunicación la mandaron para Alemania, eso se transmitió por allá, y eso lo tiene el espectador, esa reunión. Y nosotros estuvimos hablando primero a solas con él. Y después al otro día sí fue la reunión grande que tuvimos, no solamente conmigo, fue con otros también, con otras víctimas. ¿Y qué siente usted de que le haya pedido perdón sin darle respuesta de su esposo, sin darle respuesta de qué hicieron con él? Posiblemente él quedó con el deber de traerme información, porque él dijo que iba a hablar con otro comandante de apellido Corena, que sabía mucho más exactamente las cosas. Martín Corena. Eso sí, no es de apellido Corena, pero que ese no se había desmovilizado todavía, que entonces iba a ser difícil la búsqueda de él, no sé. Ahí me dejó, entonces yo que pronto iré a tener razones, pero ya hace un año y eso no se ha visto por ningún lado. Pues el caso es absolutamente doloroso y doña Roxana, yo ahora en esta retoma que hemos hecho del programa, pues vamos a seguir acompañándolos a ustedes, las víctimas. Vamos a seguir acompañándolos tanto en el tema de la búsqueda, presionando la búsqueda, consiguiendo más información, acompañándoles. Y una cosa muy importante que le quiero comentar a ustedes y a todos los familiares de los secuestrados. Ojo, porque hasta ahora nos estamos dando cuenta que las organizaciones de la línea de las FARC le han tomado la firma, le han hecho firmar poderes a los familiares de los secuestrados, le han hecho firmar poderes a los mismos guerrilleros que ellos reclutaron siendo niños, les hicieron firmar poderes para que las mismas organizaciones de la línea de las FARC, para que los abogados de las FARC ahora defiendan a los familiares de los secuestrados, para que los abogados de las FARC ahora defiendan a los que ellos mismos reclutaron. O sea, esto es absolutamente horroroso. Yo no sé si a ustedes, doña Roxana, a ustedes le hicieron firmar poder por defender los mismos abogados de las FARC. Sí, claro, pero yo no sabía que eso eran abogados de la FARC. Esto sí nunca tuve conocimiento y hasta ahora que usted me dice que es que se supone que eso es así. Por eso, son abogados de la JEP. Sí, de la JES. O sea, la JEP les puso los abogados. Sí. Esos son abogados que son de la línea FARC, que están dentro de las organizaciones de las FARC y que ahí hay un impedimento. Ahí hay un impedimento, hay una inhabilidad. Es una inhabilidad de fondo, de forma y de fondo. No puede ser posible. Ellos están impedidos para venir a defender las víctimas cuando han estado defendiendo a los victimarios, cuando han sido abogados que están ideológicamente vinculados con los victimarios. Yo invito a todos los familiares de los secuestrados, a todos los desmovilizados que le han firmado poderes a estas organizaciones, les deben revocar esos poderes. Les deben revocar esos poderes. Esos poderes no tienen validez. Esos poderes no sirven porque están impedidos moralmente, están impedidos jurídicamente, tienen todos los impedimentos. Ellos son defensores
de los criminales, ellos son defensores de los que los secuestraron, ellos son defensores de los que los reclutaron. Y no es admisible que ahora vengan a hacerle firmar poderes a las mismas víctimas para que los defiendan los abogados de los mismos victimarios, los que han litigado defendiendo a los victimarios. Entonces, doña Roxana, usted es un caso más de los muchos que me estoy enterando en estos días que hicieron brigadas para que firmaran poderes las víctimas, coercionaron a las víctimas, poniéndoles abogados que son de la línea de las FARC. No pueden ustedes aceptar eso. Tienen que revocar esos poderes. Busquen abogados de confianza. Y si no los tienen, la organización, nosotros, la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, les ponemos abogado de confianza a todos los que necesiten, pero no pueden ustedes dejarse intimidar y dejarse poner abogados que están puestos por la JEP, porque esos son abogados de la línea de las FARC. Pues no sabía. Inclusive ahora ya por ahí eran unos 3 meses que dijo que ya no podía representarme más porque le había resultado un puesto mejor y que entonces se iba. Bueno, pues hay que avisarle a todas las víctimas allá, hay que avisarle a todas las víctimas allá de esta novedad, de esta patraña, de este juego sucio de organizaciones pro-FARC que se han puesto a recogerle firmas a todos los familiares de los secuestrados, a los familiares de los desaparecidos, a todos los desmovilizados les hicieron firmar poderes para que ser representados por organizaciones de ellos mismos. No, señores, ahí hay un impedimento legal, esos poderes no sirven, deben revocar esos poderes y buscarse abogados de confianza, y si no los tienen, la Federación Colombiana de Víctimas, la Corporación Rosa Blanca, las Voces del Secuestro, estamos en disposición de ponerles abogados voluntarios de confianza, de credibilidad y de compromiso con esta causa. Ahí le dejo esa inquietud, mi querida doña Roxana, y con el dolor del alma, seguimos en esta lucha, nos unimos a usted, y quiero que le envíe un mensaje a Timochenko, que le envíe un mensaje a estos senadores que están allí mintiendo y negando lo que hicieron, reclamándoles que le tienen que dar razón a usted de dónde está su esposo y dónde está su hijo Edward, que los secuestraron, se los llevaron y no vuelto a saber de él. Así que le dejo el micrófono y la cámara para que usted le hable a estos señores y que respondan. Adelante. Gracias. Pues el mensaje mío es que por favor digan la verdad. Fueron allá por esos puestos a decir que ahora sí nos iban a decir la verdad, que nos iban a entregar los cuerpos, al menos, o si están vivos, que nos los entreguen las personas, porque no saben cuánto hemos sufrido. Todo se acabó para nosotros. Y aquí ellos gozando allá de buenos puestos, de buenos, disfrutando las riquezas que tienen allá y nosotros aquí sufriendo pobreza. Y para completar, ahora vienen a colocarnos estos abogados que son de mentiras, a mentirnos más aquí, para que nos van a defender. Pero ¿cómo es eso que nos van a defender? ¿Cuántos abogados ya no hemos firmado? Al principio nos hicieron firmar el uno, como 3 abogados ya. Y ahora por último, ahora que ya no nos representa más porque le resultó otro empleo mejor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros como víctimas exigimos que nos digan la verdad lo más pronto posible y que nos entreguen, así sean los restos de las personas, que nos hablen con la verdad, así como están haciendo allá por muchas personas. Muchas gracias. A usted, doña Roxana. Aquí seguimos acompañándola y vamos a seguir exigiendo que entreguen los restos de todos los que secuestraron y desaparecieron, que los entreguen y que le digan a la verdad a las víctimas. Y atención, a los desmovilizados, ojo, a todos los desmovilizados, a ustedes les hicieron firmar un poder. Ese poder no sirve, ese poder está inhabilitado jurídicamente, ellos están impedidos para representarlos a ustedes cuando ellos han venido representando a los criminales, a los secuestradores. Así hayan firmado ese acuerdo de paz, eso no es válido. Revoquen ese poder y desde ya mismo ingresen a lasvocesdelsecuestro.com. Ingrese ya mismo a lasvocesdelsecuestro.com. Ahí va a encontrar un formulario, ahí va a encontrar el poder. Cédanle el poder a uno de los abogados de la organización. Esos abogados le van a hacer la representación a ustedes como víctimas de reclutamiento forzado. Si usted se siente que fue víctima de reclutamiento forzado de
distintos grupos, ojo, ¿por qué razón de distintos grupos? Porque el delito de reclutamiento forzado es un delito que no prescribe, es un delito de lesa humanidad. Así que si usted siente que fue reclutado por el Partido Comunista Colombiano, por la Unión Patriótica, por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, por el M-19, los que fueron reclutados por el M-19 siendo niños, vamos a representarlos, porque el M-19 cometió un delito de lesa humanidad que es el reclutamiento de menores y nunca pagaron por eso, fueron indultados. Pues vamos a hacer que el M-19 vaya a la JEP. Y este magistrado de la JEP, el magistrado Iván González, tendrá que analizar todos los casos, todas las denuncias de los que fueron reclutados por el M-19. Y si encuentran méritos, que los citen y que les hagan cargos penales para que respondan por un crimen de lesa humanidad. Vamos a hacer que la JEP cite a todos los grupos que reclutaron niños, al Quintín Lame, a todos estos grupos que reclutaron niños, los vamos a hacer que comparezcan ante la justicia para que respondan. Así que ingrese ya mismo a lasvocesdelsecuestro.com, descargue el formulario, imprímalo, tiene que llevarlo a la notaría porque tiene que presentarlo en notaría y ahí en la página web de Las Voces del Secuestro van a encontrar ustedes la dirección a donde lo deben enviar. Envíenlo lo más rápido posible porque se acaba el tiempo. Este próximo martes 18, Timochenko y todos ellos tienen que comparecer ante la JEP por el caso 07, o sea, por reclutamiento de menores. Y se necesita que el martes ya estén radicados los poderes allá. Así que urgentemente todos los que me están viendo, hagan este ejercicio. Tenemos que comparecer ante esta jurisdicción que aunque haya sido creada por ellos mismos, tenemos que agotar esa distancia para iniciar la ruta hacia la Corte Penal Internacional. Así que vamos a trabajar por esa verdad. Me alegra tenerla en el programa, doña Roxana, y vamos a seguir acompañándola y vamos a encontrar la verdad y vamos a buscar la justicia. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, señor Hoyos, muy amable. Y continuamos en estas voces del secuestro con mensajes. Aquí tenemos mensajes, está Ariana Gómez y está Angie Matiz con mensajes para los que siguen secuestrados en Colombia. Mensajes de esperanza en Las Voces del Secuestro TV, porque lo seguimos esperando. Gracias, Erwin. El 16 de junio del año 2017 en Soacha, Cundinamarca, desapareció Johan Steven Rojas Cruz. Su mamá, Milena Cruz, y su tía, Andrea Cruz, le envían mensajes con la fe de volverlo a ver. Es Milena Cruz, soy mamá de Johan Steven Rojas Cruz, desaparecido el 16 de junio del 2017 en el barrio San Mateo, en Soacha. Aprovecho este medio para enviarle un mensaje de fortaleza, de decirle que nosotros mantenemos con nuestra fe y nuestra esperanza puesta de que en cualquier momento él va a retornar nuevamente a nuestro hogar. Recordarle que tiene una familia dispuesta a ayudarlo, dispuesta a sanar las heridas. Y todos juntos como familia lo vamos a hacer, vamos a renacer como el ave fénix de sus cenizas. Hijo de mi corazón, bendigo cada instante de tu vida, cada minuto, cada segundo. Bendigo tu ser, bendigo tus pasos. Y siempre te estaremos esperando. Añoramos con ansias locas tu regreso. Te amamos y por ese amor sé que pronto vas a volver a estar con nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Cruz, yo soy tía de Johan Steven Rojas, desaparecido el 16 de junio del 2017 en San Mateo, Soacha. Desde que él desapareció, nuestra vida no ha sido la misma, por eso, Yojitan, si llegas a ver este video, amor, quiero que sepas que la vida sin ti ha sido un poco difícil, pero que esta experiencia yo creo que a todos nos ha traído tanta fe y confianza en Dios, que yo confío plenamente, cielo, que mis oraciones en algún momento darán fruto y te voy a volver a ver. Te bendigo, mi cielo, te abrazo, te envío mi abrazo y día a día seguiré pidiéndole a Dios para que regreses pronto. Te amamos mucho, María José ya está grande y todo el tiempo hablo de ti también para que ella siempre te recuerde. Te amo mucho.
Gracias, Ervin, y transmitimos el mensaje de la señora Gloria Esperanza Herrera, esposa del secuestrado Guillermo Forero Sáchica en el año 2007. Adelante, señora Gloria. Cordial saludo a Voces de Secuestro y a las personas de familiares secuestrados. Quiero contarles, mi esposo fue secuestrado en el año 2007, Guillermo Alejandro Forero Sáchica. Hasta hoy no tenemos ningún conocimiento qué pasó con él. Me gustaría saber qué pasó con él para cerrar esta incertidumbre que tenemos en casa. Gracias. Pero también las Voces del Secuestro Televisión abre un espacio para que la señora Rubiela Roa, madre de Jonathan Penagos Roa, y Juliet Tobar, esposa de Jonathan, a quien también tuvimos en entrevista la semana pasada, nos envíen sus mensajes para Jonathan, desaparecido durante la cuarentena. Hola, hijo. No entiendo por qué tomaste esa decisión tan radical, sin saber, sin avisarnos, sin decirnos nada. Pero no te voy a juzgar. Solo le pido a Dios que donde quiera que estés bien, que mi Dios te guíe, te ilumine y te dé la sabiduría para salir de donde llegues a estar. Te amo mucho, te extraño. Tus hermanos te aman, te extrañan, tus sobrinos, tu hijo, tu esposa. Por favor, vuelve, hijo. No tengo más que decirte, solamente que te amo, te extraño, te necesito. Que cuentas con nuestro apoyo y que, por favor, vuelve a casa, mi amor, por favor. Danos una señal, comunícanos con nosotros, dinos dónde está. Es lo único que te pido, mi amor. Dios te bendiga y te proteja donde quiera que estés. Te amo mucho, hijo. Hola, Jonathan, en esta hora queremos enviarle un saludo muy especial, diciéndole que en estos 2 meses que usted no ha estado con nosotros, lo hemos extrañado demasiado y que nos ha hecho muchísima falta. También quiero decirle que no olvide que lo amamos mucho y que en su familia y en nosotros siempre va a encontrar un apoyo para salir adelante. También oramos cada día por usted para que Dios lo guarde, para que Dios lo proteja y para que se encuentre bien donde quiera que esté. Le envío también muchos abrazos de parte de toda la familia, porque a todos nos ha hecho muchísima falta. Las cosas, la verdad, no son igual sin usted. Por favor, comuníquese con nosotros. Por favor, vuelva pronto a la casa. No tengo nada más que decirle. Queremos que se encuentre bien. Recuerde que estamos para apoyarnos y siempre, siempre, cada día que pasa lo extrañamos y no hemos dejado de amarlo. Se busca. Recuerde que el crimen no paga, su información sí. Alias El Paisa. Recompensa hasta 3.000 millones de pesos. Alias Loco Iván. Recompensa hasta 3.000 millones de pesos. Alias Gringo. Recompensa hasta 80 millones de pesos. No más terrorismo, no más secuestros, no más extorsión, no más víctimas en nuestro país. Sus hijos, sus familias, nuestras familias lo agradecerán. Muy pronto vas a regresar, igual que todos tus compañeros. Tienes que tener mucha fuerza, mi amorcito lindo. Y con respecto a la práctica de reclutamiento de menores por parte de la guerrilla de las FARC, la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, la Corporación Rosa Blanca, la Corporación Manos por la Paz y el equipo de investigación de las Voces del Secuestro Televisión, en cabeza de su director Ervin Hoyos Medina, presentaron su primer informe ante la JEP en el que se documenta la manera histórica de esta práctica por parte de la guerrilla de las FARC. Aquí estamos acompañándoles y hoy tenemos uno de esos testimonios que son absolutamente reveladores. Pues hemos visto a través de los distintos medios de comunicación las versiones de las FARC, de Timochenko, de Griselda Lobo, alias Sandra Ramírez,
negando el reclutamiento de menores, negando las violaciones, los abusos sexuales, los abortos, negando todos estos delitos que son de lesa humanidad. Y los niegan porque sencillamente esa es la orientación que ha dado el partido político FARC para ocultar la verdad, para ocultar lo que le hicieron a las víctimas. El acuerdo de paz se firmó como garantía, primero, de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición. Y hemos visto que esos principios ya los están violando desde el mismo momento en que se firmó el acuerdo, incluso desde antes, porque desde antes empezaron a negar todos los delitos que han cometido, a negar el reclutamiento, una guerrilla que se ha hecho desde siempre con menores, con niños, que les hacen seguimiento desde pequeñitos para luego adoctrinarlos y llevarlos a las filas. Y es que justamente alias Ángela, una mujer reclutada a sus 22 años, asegura que se realizaron fusilamientos a menores. Y todos los consejos de guerra que se daban en los campamentos, en las columnas de combate, donde fuera, porque si iba uno para combate y había un intento de fuga, eso sí, de una cogían un mini consejo de guerra ahí entre los mandos y de una lo fusilaban. Y un consejo de guerra en campamento, si es con toda la tropa ahí, entonces todo eso se avisa a los comandantes del Estado Mayor y ellos aprueban el fusilamiento. Todas las muertes que hubieron por fusilamiento fueron aprobadas por los grandes senadores de la República que están ahorita en el Senado. ¿Cuántos fusilamientos pudieron hacer ellos? ¿Cuántos pudo usted saber, conocer que se hicieron en esa época que estuvo usted en la guerrilla? Pues en el transcurso de 4 años que yo haya participado directamente dando mi voto, porque obviamente intenté en uno solamente decir que no lo fusilaran porque pues el pelado lloraba mucho, era bien, uno miraba que la falta no era grave, pedí que no, y mi voto no sirvió de nada porque fueron muy poquitos los que quisimos que lo salvaran y igualmente lo mataron, pero sí participamos fueron muchos los consejos de guerra que uno puede participar dentro de un campamento general, dentro de un campamento de escuela, dentro de una columna. Son muchos los fusilamientos. O sea, si yo le pidiera un número de cuántos fusilamientos, digamos, le consta que hicieron, ¿qué número me puede dar? En el transcurso de mis 4 años, unos 50 fusilamientos. Tampoco negó las torturas a las que fueron sometidos ciudadanos que no tenían incumbencia en la guerra, salvo por su condición de víctimas, y es que en eso se convirtieron luego de ser acusados de ser informantes o de no comportarse de manera adecuada con estos terroristas. En el Frente 16 hubieron varios secuestros. Ajá. Varios secuestros de señores de Barrancominas, de señores de no sé qué más pueblos los llevaron, pero sí supe que unos los llevaban de Barrancominas. Y esos señores los llevaron que porque trabajaban con el ejército, con los paramilitares, que eran colaboradores. Bueno, a tanto caso que hubieron unos señores de esos que resultaron inocentes, de tantas cosas que les hicieron para que ellos hablaran y dijeran, y pues ya de tanto hacerle, ellos dicen, no, son inocentes porque se les hizo tantas cosas y no hablaron, ¿cierto? Entonces... ¿Y lo que les hacían qué era? ¿Tortura o qué les hacían? Tortura, los amarraban con alambre de púa, los metían en unos huecos y les disparaban casi, mejor dicho, pegándoles en los oídos. Miles de cosas, tanto que un señor de esos, por estar tan amarrado las manos y los pies, él se caía de la cama, pues rebelde, totalmente rebelde, porque obviamente no quería estar ahí, porque no debía nada y porque no estaba haciendo nada malo, ni él tenía culpabilidad en nada. Y a lo que el señor se caía y por el peso de él, de quedar amarrado de las manos y de los pies,
Nunca mantenían pendientes de revisarlos ni nada, y a mí pues me castigaron en esos días por cualquier desobediencia que uno haga ahí, así de problemas con compañeros o con compañeras. Entonces me mandaron unos días, por orden del camarada embajador, me mandaron unos días para allá, para donde tenían los secuestrados. Pero llegar uno allá y ver esas cosas tan terribles que hacía, le partía a uno el alma, tener que uno estar ahí. Yo lloraba, pero entonces con mi cabeza agachada, con mi cachucha agachada para que no me vieran. Y ese señor, al caerse de la cama, se empezó a enterrar el poliéster en las manos y le cayeron chanillas, le cayó gusanos. Ya a lo que el señor se volvió así, el señor se enloqueció, perdió la razón completamente. Entonces la orden que dieron era que ya se sabía que ese señor era inocente, pero que igual tenían que matarlo porque no lo podían soltar así. Además, alias Ángela desmiente la versión que pretenden vociferar algunos que niegan estos hechos o dicen desconocer que sus subalternos los hayan ejecutado. Esos reclutamientos, esos secuestros, esos asesinatos son ordenados y son, ¿cómo es la palabra? Ellos lo aprueban, todos los senadores que están ahorita, porque ellos son los comandantes de los bloques, son los comandantes del EMBO, del Estado Mayor, del bloque. Ellos son los comandantes, todo eso se les informaba a ellos. Ellos no pueden decir que no, porque del área donde ellos pertenecieron, del área donde ellos hayan estado, todos esos crímenes que se cometieron fueron aprobados por ellos, porque nada de lo que se hiciera en los frentes lo hacían ellos solamente porque ellos quisieran. Eso los hacían ellos, hacían las cosas y llamaban y se reportaban por radio y de allá les daban el aval de que sí o no. Y con respecto a las violaciones que también quieren negar y que las integrantes de la Corporación Rosa Blanca vivieron en carne propia, recibimos estas declaraciones. Por ahí unas 300 niñas. Menores de 15 años. Menores. Porque hacían unas fiestas grandísimas allá para los diciembres y claro, todas esas niñas, al ponerles música y darles trago, pues eran el destrave para todos los guerrilleros cuando se emborrachaban todos, porque se presentaron casos de abusos en esas fiestas, en esas tomas, porque al emborracharse ni al emborracharlas, pues no solamente las abusaba uno, sino las abusaban todos los que en el momento las miraban y las dejaban allá en el rastrojo. Entonces iba uno y le decía, allá está, y allá salía el uno, iba el otro y así. O sea, casi que esas fiestas eran planeadas para eso. Para los que no tenían mujer, seguramente para que hicieran y deshacieran lo que ellos quisieran hacer. Puede ser que eso era una estrategia para que los muchachos se mantuvieran en los frentes, tener niñas pequeñitas, niñas bonitas, niñas todo el tiempo en los campamentos para que los muchachos, digamos, no se vayan a buscar mujeres afuera y que tengan ahí niñas para abusar, para usarlas. Sí, Erwin, así es. Porque yo no puedo decir que yo me haya sentado a hablar con una compañera y me haya dicho que ella había ingresado por algún propósito, por supuestamente pelear contra el Estado, por un pueblo. No, de corazón que lo dijera, no. Que le lavan el cerebro y les hacen decir esas cosas, sí. Pero la mayoría de niñas o con las que yo me hablé, salían los guerrilleros, porque mandaban los guerrilleros más presentables, físicamente, y quizás en el momento les ponían uniformes nuevos, ropa nueva, porque pues usted sabe que en los campamentos ya, y uno a diario no va a mantener a toda hora con uniformes nuevos, ¿cierto? Sí. Entonces los vestían así para que salieran al pueblo, los sacaban para hacer los ingresos. Buscaban niñas
que quizás estuvieran en la casa aburridas porque la mamá las mandaba a hacer oficio, niñas que quizás se enamoraban de esos muchachos, entonces se las llevaban, les pintaban. Hubieron unas que llegaron a decir que les dijeron que allá había nevera llena de frutas, que allá no tenían que hacer oficio, que allá no tenían que lavar loza, que allá nadie las iba a regañar y que allá hacían lo que querían. Y no conformes con las violaciones, obligaron a abortar a las madres gestantes, diciéndoles incluso que los seres que traían en su vientre eran tumores. Entonces Mauricio Jaramillo puede ser responsable en el tiempo que usted lo conoció, que estuvo con él, de cuántos abortos aproximadamente, que usted diga mínimo, tantos. Mínimo, porque yo estuve más de un mes en el campamento, en el hospital, en el campamento de ahí donde estaba él. Digamos que haya visto unas 100 niñas ahí en ese momento. Solo en ese mes. Solo en ese mes. Que salían y llevaban y traían. Porque ya después de que les hacían eso, ya ellas volvían otra vez a los campamentos de ellas. Sí. En un mes 100 niñas. Sí. O sea que si en un mes usted vio 100 niñas, la zona de distensión, todo lo que duró, ¿cuántas niñas hicieron abortar ahí entonces? Claro. Muchísimas, muchísimas. Eso es ilógico uno pensar que a una niña de esas la van a dejar tener un bebé porque a ellos no les sirve cargar una mujer embarazada. A ellos no les sirve para nada cargar una mujer embarazada en el campamento o en una marcha, ¿ves? ¿Qué otro comandante participaba practicando abortos allí en la zona de distensión? Pues eso eran aprobados por todos los senadores hoy en día, porque si todo eso lo aprobaban ellos son los responsables. Porque simplemente si ya la muchacha, la niña quedaba embarazada, ¿por qué no la dejaban que lo tuviera? ¿O por qué no la dejaban ir para la casa sabiendo que ya había pasado eso? El camarada Gafas del Frente Primero hizo abortar a una amiguita mía con el alias de Angie. Ella llegó allá y ella iba embarazada, ella llevaba aproximadamente unos 4 mesecitos, y él le hizo creer que era un tumor, y le sacaron el tumor supuestamente, y era el bebé. Cada televidente tiene un concepto diferente de la guerra, de la paz y del conflicto armado en Colombia. Hay mujeres como alias Ángela, que vivió la guerra cargando un fusil y el corazón roto. Hay otros guerrilleros que se aprovecharon de su condición cuando estuvieron en el monte y lo siguen haciendo desde el Congreso. Hay personas que conocen la guerra desde el desplazamiento, otras personas que lloran a sus familiares asesinados, otros siguen esperando que les digan dónde están los restos de sus seres queridos. Otras personas como yo, que tuvimos que ver la mayoría de estas cosas desde la comodidad de nuestras casas, y esto claramente nos hace pensar diferente. Hoy les invitamos a que, sin importar la posición en la que estén, los colombianos se solidaricen y no olviden esta parte de la historia. Los dejo con la última parte del relato de Ángela, pero si usted quiere ver la entrevista completa, puede buscarla en el canal de YouTube de Reporter Channel, y está titulada como Ángela, reclutada por las FARC, la obligaron a matar cuando estuvo en la zona de distensión. Por eso mismo salí, me quedé quietica, no me desmovilicé, porque salí muy amenazada por ellos, por los comandantes, de que sabían mi nombre, sabían mis nombres de mis papás, mis hermanos, el nombre de todos, y que si me ponía a decir algo de ellos, de campamentos, de algo, me mandaban a matar, o me mataban mi familia en ese tiempo. Entonces
Simplemente me quedé quietica hasta que mataron a unos guerrilleros por el área del Guaviare y les encontraron unas memorias USB donde verdaderamente sí era cierto lo que ellos decían. Tenían los nombres de mis papás, los nombres completos míos, los nombres de mis hermanos, tenían todos mis datos y ahí fue donde la fiscalía me dictó orden de captura. Entonces por eso ahorita hago esto con usted acá, sin que me miren para tratar de que no me vayan a conocer, porque yo sé que mi vida correría peligro por manos de ellos. ¿Se siente más tranquila de haber podido hablar, Ángela? Sí, la verdad sí. La verdad sí, porque no entiendo cómo el país puede ser injusto, queriendo tener esa gente allá, como si nada hubieran hecho, como si nada hubiera pasado. Por Dios, ¿cuántas mamás les hicieron daño? ¿A cuántas mamás les quitaron sus hijos con engaños? Porque todos fueron con engaños. ¿A cuántas mamás les mataron sus hijos? Y permitir que estén ahí sentados como si nada hubiera pasado, eso es terrible. Yo quiero cerrar con un dato. Si yo le preguntara a usted cuántos niños en total, niños y niñas, usted me dijo que había visto por lo menos 300 niñas en la zona de distensión, 300 niñas menores de 15 años en la zona de distensión, pero si yo le preguntara cuántos niños entre hombres y mujeres menores de 15 años vio durante esos 4 años que usted estuvo en las FARC, sumándolos, los que vio en el Frente 16, los que vio en la zona de distensión, los que vio cuando se fueron esos grupos a la toma de la base de Coreguaje, cuando se fueron al combate con los paramilitares, todos esos niños que vio, si los sumara, ¿cuántos niños menores? Piensen menores de 15 años, ¿cuántos pudo ver aproximadamente? Unos 1000. Uf. 1000 Ervin, niños. yo estuve en una Asamblea General de Guerrilleros, ¿cierto? Sí. En esa Asamblea General de Guerrilleros están los comandantes al frente, está uno todo, la guerrillerada sentada, y se empieza a parar uno por uno, a pedir lo que necesitan, lo que les hace falta para mejorar, quizás para decir algún comportamiento mal de un comandante, pero pues obviamente, ¿quién va a creer que uno se va a parar a decir algo malo de ellos, cierto? Nadie. Entonces, empezar empiezan allá por los primeros de la parte de adelante y se van parando uno por uno y van, que necesitamos intendencia. Entonces de una vez ellos dicen, bueno, anoten ahí, intendencia. Que tenemos las botas rotas, necesitamos botas, entonces de una vez anoten ahí, hacen falta botas. Que los equipos, no sé qué, o sea, todo, cada uno se va parando unito por unito y van diciendo. Una Asamblea General de Guerrilleros es grandísima, eso pueden ser de 300 a 600 a 800 unidades, ¿cierto? Y estar yo sentada ahí y tener que pararme yo a dar mi palabra, a dar mi opinión, aquí era lo que yo necesitaba y me paré yo, levanto mi mano y me paro yo y digo, con un nudo grandísimo en la garganta y con un miedo terrible, terrible, pararme y pedirles a ellos que yo lo que pedía para mí era la libertad, que me dejaran ir para mi casa. Ellos me dijeron, siéntese, y ya me senté. Ervin, de ahí para adelante, si se pararon algunos 5 a pedir algo, fueron muchos. De resto, todos empezaron a pedir la libertad.
se busca. Recuerde que el crimen no paga, su información sí. Alias Pablito. Recompensa hasta 4.000 millones de pesos. Alias Pirri o Manolo. Recompensa hasta 500 millones de pesos. Alias Fabián o Rosenberg. Recompensa hasta 500 millones de pesos. No más terrorismo, no más secuestros, no más extorsión, no más víctimas en nuestro país. Sus hijos, sus familias, nuestras familias lo agradecerán.